los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, por nuestras familias, por el privilegio de estar aquí, Padre bendito. Te damos gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, sin merecerlo, Padre, por tu infinita misericordia, Señor, y por tu amor tan grande. Te damos gracias por ofrecer a tu único Hijo, Señor, a lo más precioso que tú tenías a cambio de nuestras vidas, Padre Santo. Muchas gracias por todo. Abre nuestro entendimiento, Señor, pon un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Quebranta, Señor, corazones endurecidos en el nombre de Jesucristo. Ábrenos el entendimiento para entender lo que tú quieres que entiendamos, Padre. Espíritu Santo, toma el control, sé tú el que dirija, sé tú el que nos guíe para aprender de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues bien, hermanos, se acerca la Semana Santa, una semana que para muchos es muy especial. Algunos lo toman como comercio, otros para otros es vacaciones, para otros son de corazón sincero y empiezan a buscar un Salvador, ¿verdad? Y para otros pues es un privilegio, pero déjame decirte que Dios quiere y no impuso una Semana Santa nada más. Él quiere que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él estipuló, a sus mandamientos, de acuerdo a su amor tan grande. Y una vez más nos recuerda el amor tan grande que Él tuvo hacia nosotros, el dar a su Hijo por nosotros, a su único Hijo. Déjame contarte una historia de un hombre que era cristiano, él y su hijo. Él toda la vida le enseñó a su hijo los mandamientos de Dios, le enseñó una vida con ejemplo. Y su hijo aceptó y siguió el ejemplo de su padre. Ellos amaban a Dios con todo su corazón. Pero el muchacho tenía un amigo que siempre le estaba predicando. Y este joven nunca quería. Decía que sí, pero sus hechos demostraban otras cosas. Hasta que fueron a la playa. Y una vez estando en la playa se metieron mar adentro en un barco y empezó a haber una tormenta y naufragaron. Ellos hicieron todo lo posible por quedarse en un bote y ya estando en el bote la tormenta arreció más fuerte. Los tres estaban clamando a Dios. Y en una de esas, el chico, el hijo, cayó al agua. También cayó el amigo, quedándose el señor en el barco, en la balsa. Después tenía solamente un salvavidas. Y ellos gritándole decían, avienta salvavidas para que nos ayudes. Pero el señor se quedaba pensando a quién aventarle el salvavidas. Y en una de esas, pues, decidió aventárselo al amigo de su hijo. Cuando ayudó al chico a entrar al barco, quiso ayudar a su hijo, pero ya era imposible, ya el muchacho estaba muy lejos y ya lo tapaban las olas del mar.
Después el muchacho le preguntó al Señor, ¿por qué me aventaste el salvavidas a mí y no a tu hijo, que es lo más lógico, ¿no? Y él le contestó, porque yo sé muy bien que mi hijo tiene a Jesucristo en su corazón y que Él va a estar con él. Pero de ti todavía no estaba seguro de que tú tuvieras a Jesucristo en tu corazón. Y pues es un acto muy hermoso, ¿no? Él estaba seguro que su hijo iba a estar ahí. Y déjame decirte que nuestro Señor hizo lo mismo. Envió a su único hijo a morir por nosotros. Y la gente celebra la Semana Santa y muchas veces no saben ni qué quiere decir, ni por qué. Ellos solo se enfocan en divertirse o tal vez se la pasan guardando esos días. Pero después vuelven a su vida anterior otra vez. Yo recuerdo que cuando era niña, en casa, en nuestra casa, siempre apagaban las luces, no dejaban prender el radio, y teníamos que hablar muy despacito, porque era Semana Santa. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Se sentía el ambiente muy como de luto, muy hostil, muy feo. Y siempre me pregunté por qué, y hasta hoy pues me doy cuenta que ellos querían guardar como si hubiera un difunto, ¿no? Algo así. Pero en realidad nosotros tenemos que celebrar que Cristo murió por nosotros. Y quisiera que me acompañaras a Marcos 15. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso el que la gente pedía. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificase. Aquí está Jesús ante Pilato. Y Pilato se queda, dice la palabra de Dios, que queda maravillado de la respuesta de Jesús. Y yo quiero que te pongas en el lugar, no sé si te ha pasado a ti, que te han acusado injustamente. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos acusan injustamente? No sé, en alguna situación debimos de haber estado alguna vez. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo me hubiera defendido.
Yo hubiera dicho, no, no es verdad lo que están diciendo porque están inventando. Pero Jesús no respondió nada, se quedó callado. Y Pilato se queda maravillado de la respuesta de Jesús. Pero déjame decirte que Pilato prefiere quedar bien con la multitud, aunque sabía que lo estaban entregando por envidia. Y sabía que lo estaban acusando de cosas que él no había cometido. Un juicio muy injusto, ¿no? Para el rey justo. Pero de todas formas él prefiere, no sé si conozcas a gente que prefiere darle la razón a otras personas en vez de tratar de ser justos y decir, no, lo que estás haciendo está mal. Muchas veces me ha tocado así. Pero él le dijo, tú lo dices. Y él se quedó maravillado, pero no le importó juzgar mal. Él prefirió ser, conservar su trabajo y mantener la paz para que no estuvieran. Porque los judíos y los romanos como que no se llevaban muy bien, pero él trataba de sobrellevarlos. Pero déjame decirte que aquí vemos que va a ser crucificado y que él quiere soltar a Barrabás en vez de... Pero en medio de todo esto, los judíos estaban pidiendo que mataran a Jesús para celebrar la Pascua. Se iba a celebrar la Pascua. Qué irónico, ¿no? Que estén pidiendo que matara a alguien para poder ponerse la máscara de santidad. Ellos, los judíos, empiezan su día a las 6 de la tarde, casi al atardecer, cuando va a caer la noche. Y ellos querían apresurar todo para celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es una fiesta que los judíos celebran o celebraban año tras año tras año. Y déjame contarte y recordarte que la primer Pascua que se celebró para los judíos fue aquella vez cuando Dios los sacó de Egipto. Y cuando Dios mandó todas esas plagas demostrando que Él era el único Dios verdadero. Entonces Dios le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir a su pueblo. Y quisiera recordarte así bien rápido, por ejemplo, Dios empezó a mandar plagas a Egipto para demostrarle que Él era el único Dios. Pero los egipcios ya ellos acostumbran tener muchos dioses. Y seguramente el pueblo de Israel, con tantos años ahí, había adoptado esas costumbres. Y déjame recordarte que la primera plaga que Dios envió a Faraón y a Egipto fue la de la sangre. Cuando convirtió Dios el agua en sangre. Y recordemos que los egipcios habían mandado ahogar ahí muchos niños años antes. Y entonces Dios dijo, ¿quieres sangre? Pues te voy a demostrar que yo también puedo convertir el agua en sangre. Y así lo hizo. Sí, eso está en Éxodo del 1 al 12. Después en tu casa, si lo quieres buscar, pues puedes encontrarlo ahí. La segunda plaga que Él envió fue la de las ranas. Y averiguando un poco, descubrí que los egipcios, las ranas para ellos eran sagradas, eran unos dioses. Y había pena de muerte para aquellos que pisaran las ranas. Imagínate que Dios manda la plaga de ranas y pues por lógica que las pisotearon y las mataron, ¿no? Fue una ofensa, fue una humillación para los egipcios que Dios haya mandado esa plaga, pero ni aún así ellos endurecieron su corazón.
La tercera plaga fue la de los piojos. Y ellos clamaron a su dios Yet y a Horus, que quería decir que Horus era la sanidad, la inmortal, ¿no? Y ellos enviaron, Dios envió la plaga de los piojos y dice que todo Egipto estaba lleno de piojos. Aún los principales sacerdotes de los egipcios no podían entrar a su santuario para ejercer sus habilidades, su trabajo como sacerdotes, porque estaban infestados de piojos y no podían entrar porque era una ofensa. Después envió la de las moscas y esto es un enjambre, ¿no? Eso está en Éxodo 8:20. Y ellos adoraban también al dios escarabajo, al pelotero de los escarabajos. Ellos adoraban a ese Dios. Y las moscas y el escarabajo tienen la costumbre de comer estiércol. Ellos hacían bolas el estiércol y la arrastraban hasta su nido para poder comérsela. Después envió la enfermedad del ganado. O sea, Dios estaba afectando ahí su economía. Y ellos adoraban a las vacas también. Ellos adoraban a Yator, cabeza de vaca. Y Dios hirió también ahí con esa plaga. Y luego vino las úlceras. Ellos sacrificaban personas y las quemaban y enviaban y soplaban las cenizas así. Y eso fue lo que hizo Dios al enviar las úlceras. Porque ellos adoraban a Osiris y a Isis. Después envió el granizo. Y si todos esos dioses no pudieron detener el granizo, pues tampoco iban a poder detener la oscuridad, la plaga de la oscuridad, la de las langostas. Y por último, la plaga de la muerte, donde murieron todos los primogénitos. Y Dios, cuando los sacó de ahí, le dijo: deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta, para que me celebren la Pascua, para que ellos me honren, para que pidan perdón de sus pecados. Y Faraón no quiso escuchar hasta que vino la plaga de los primogénitos. Pero todo esto ahí fue donde se celebró la primera Pascua al pueblo de Israel. Y ellos cada año, una vez por año, únicamente entraba el sumo sacerdote ante la presencia de Dios para santificar al pueblo, para confesar los pecados de todo el pueblo. Pero si el sacerdote estaba mal, caía muerto también ahí. Y ellos le ponían un cascabel aquí en su pie con un cordón, con una cuerda. Y si el sacerdote estaba mal, caía muerto también ahí. Entonces jalaban con la cuerda el cuerpo y lo sacaban. Pero también quisiera que me acompañaras a Levítico 16. Fíjate lo que Dios estaba dando instrucciones para la expiación. La expiación quiere decir el perdón de pecados. Solamente cubrían los pecados con este sacrificio que dice. Y Dios le está hablando y le está diciendo a Moisés: tomarás los 2 machos cabrios, presentarás ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón ofrecía como sacrificio expiatorio al macho cabrio que le tocó al Señor, pero presentaba vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrio que soltaba en el desierto, es decir, lo enviaba a Hazael. Fíjate que Dios le decía: vas a tomar 2 machos cabrios con 1 año de edad, no puede ser menos ni más. Y este macho cabrio tiene que ser perfecto, sin defecto. No tiene que estar pinto, no tiene que estar cojo. Entonces ellos invertían el tiempo para estar cuidando ese animal.
Pero aquí Dios le está diciendo, toma 2 machos cabrios, uno lo vas a sacrificar dentro del templo para santificar el santuario, la iglesia, y ese macho cabrio lo sacrificaban para el perdón de los pecados, pero el otro macho cabrio lo dejaban vivo, y una vez que estaba vivo, le imponía sus manos a Aarón y los demás sacerdotes, y ponían sus manos sobre su cabeza y empezaban a confesar todos los pecados del pueblo. Y después lo soltaban en el desierto para que él saliera fuera de la aldea, de la ciudad, y él quedara ahí muerto en el desierto. ¿Por qué? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, todo fue cumplido exactamente como Dios se lo había ordenado aquí a Moisés. Y él le decía, por eso nuestro Señor Jesucristo salió con la cruz afuera de la ciudad. Lo crucificaron afuera en el monte, para que se cumpliese como este macho cabrio que estaba pagando por nuestros pecados. Fíjate, ellos tenían que santificarse todo un año, una vez al año. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que Él pagó una sola vez para siempre ese sacrificio, para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo sin necesidad de estar tanto sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo vino a saldar la deuda que tú y yo teníamos, tú y yo nos merecíamos, como Barrabás. Él regresando a donde empezamos, que es Marcos 15, empezando ahí llega el momento en que él se encuentra frente a frente, cara a cara con Barrabás. Y yo quisiera que tú te pusieras en el lugar de Barrabás. Y tal vez todos criticamos a Barrabás, o escuchamos el nombre de Barrabás y decimos, ay no, ese era un asesino, un ladrón. Dice la palabra de Dios que él estaba ahí encarcelado por asesinato, por robo, era un delincuente. Y sabes, en casa, en la colonia donde yo vivo, hay muchos chicos que tienen fama de haber matado, de haber traicionado, de haber robado. Y todos ciertamente pues como que nos admiramos. Pero déjame decirte que tú y yo hemos matado. Tú y yo hemos matado al momento de odiar a nuestro hermano, cuando Dios dice que no llamemos fatuo a nuestro hermano, porque tal comete homicidio. Cuando odiamos a nuestro prójimo estamos matando. ¿O qué tal las chicas que a veces abortan? Y dicen, pues no, todavía no era una vida, es asesinato eso. ¿Cuántas veces hemos robado? En alguna vez de nuestra vida, no sé, tal vez una goma, un lápiz, algo hemos robado. Y este hombre estaba siendo acusado. Y yo quisiera que te lo imaginaras al fondo, en la caverna donde lo tenían encerrado. Él ya estaba esperando ser crucificado, porque déjame decirte que los romanos no podían ser crucificados. Eso solamente era para los esclavos, para los rebeldes. Era una ley que ellos habían impuesto. Y Barrabás quiere decir el hijo del Padre. ¿Sí? Y entonces él estaba esperando ya su muerte, a ser crucificado. Pero déjame decirte que Jesucristo nunca pecó, que Él era santo, que Él era limpio. Y no se preparó ninguna cruz para Él. La cruz que Él llevó seguramente era para Barrabás. Y cometieron muchas faltas de derechos humanos, si nos ponemos a pensar. Ante la ley de Dios,
Jesús debió haber sido apedreado por las acusaciones que ellos le estaban haciendo, no crucificado. Pero estaba escrito que seguramente al apedrearlo iba a ser roto alguno de sus huesos. Y dicen Salmos que ningún hueso del Mesías iba a ser quebrado. Por eso no fue apedreado, no porque ellos lo hayan decidido así, sino porque Dios ya tenía un plan para el perdón de nuestros pecados, para que Él se cumpliese lo dicho por. Y fíjate que Dios está representando a ese macho cabrio para el perdón de todos los pecados de nosotros. Por eso Juan en 1:29, y al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: he aquí, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguna forma, porque es una ley que Él ya estipuló. No puede pasar por alto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Jesucristo vino a pagar el precio que tú y yo nos merecíamos, porque tú y yo hemos robado, hemos matado, hemos pecado, todos hemos pecado, y no había quien pudiera pagar. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que asqueado estaba ya Dios de tanto sacrificio que hacían, porque ya lo hacían con premeditación y ventaja. Ya decían: el sábado peco, pues de una vez ofrezco ahorita el sacrificio, porque el sábado voy a pecar. Y dice en Hebreos 10, si tú quieres leerlo, todo el capítulo más adelante, está muy, muy interesante. Dice que él estaba asqueado ya de tanto sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino a rasgar el velo para que tú y yo pudiéramos hablar. Ya no necesitamos a ningún sacerdote para que interceda por nosotros. Necesitamos aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que se celebra en una de las fiestas que los judíos hacen: la Pascua, la Semana Santa. Eso es lo que se celebra. No nada más es de celebrar por celebrar, o irnos de vacaciones sin saber nada de lo que hay atrás, de lo que Cristo hizo por nosotros, de todo lo que Él pagó por nosotros. Y acompáñame al versículo de Hebreos 10:11. Todo sacerdote celebraba el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos esos sacrificios no quitaron los pecados, solamente los cubrían. Pero como te comentaba anteriormente, ya ellos lo hacían con premeditación y ventaja, como lo estaban haciendo estos sacerdotes, pidiendo que matasen a un ser humano inocente, justo, y prefiriendo que soltaran al otro que era un asesino, para después irse a celebrar la Pascua y ofrecer esos machos cabrios que te estoy comentando, y después sentarse a la mesa y comer como si estuviera muy bien, cuando horas antes estaban pidiendo la muerte de Jesucristo, del Mesías, del que vino a morir por ti y por mí. Y dice el 18: cuantos estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado, porque Cristo ya hizo todo una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que tú y yo podamos estar buscando, de irnos de rodillas de aquí hasta allá, de estar, ya no hay más sacrificio. Cristo ya lo pagó para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón, y que Él obre en nuestras vidas, perfeccionándonos, tratando de ser justos cada mañana, si somos hijos de un Rey justo.
en toda circunstancia, mi hermano. Quisiera invitarte a que veas este video para poder expresártelo un poco más claro y así lo entiendas todo junto a lo que te acabo de explicar. ¿Por qué no puedes salvarte de mí? Jenny, mamá, apágame. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Todo. Bueno, pues está más que explicado, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros. Amigo, vamos a pedirle perdón a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas, siendo agradecidos con todo lo que Él hizo por nosotros. Señor, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí, Padre Santo. Gracias por sufrir tantas humillaciones, tanto dolor, Señor, por tomar el lugar, Señor, por ofrecer lo más bello del cielo, por lo más sucio que éramos nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos hablar directamente contigo sin necesidad de nadie más, Padre. Gracias por todo, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y amarte como tú lo mandas, Señor, con ese amor tan incondicional que solo tú sabes dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, hermano.